al Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Okay. También en la bandeja de Pesaj se le pone el hueso. Ahora, déjame explicar un poco sobre esto. Hay una diferencia entre la costumbre sefaradita y la costumbre ashkenazí. Muchos ashkenazim ponen un hueso, como dijo Cecilia anteriormente, por eso que le dije que esta mexicana se ha vuelto polaca, ¿ya? Pero se usan un hueso que no tiene carne. El simbolismo de que como no se puede comer la carne asada, en la costumbre ashkenazí, carne asada seca, asada, no se puede comer. ¿Por qué? Porque eso le recuerda que algo falta, y específicamente lo que falta es el sacrificio del Korban Pesach, el sacrificio de Pesach. Los sefaraditas, al revés, comemos carne asada para recordar el sacrificio de Pesach, como expliqué anteriormente. Entonces, cuando uno va a una mesa ashkenazí, uno va a ver, a veces le ponen un cuello de pollo. Puede ser cualquier tipo de hueso, no tiene que ser en la costumbre ashkenazí, puede ser cualquier tipo de hueso. En la costumbre sefaradita es un hueso de carnero que tenga carne, ¿ya? Y cuando nosotros, durante la comida del Seder de Pesach, le cortamos un pedazo de carne y no los comemos, ¿ya? Porque nosotros comemos carne asada, Zecher LeMikdash, para recordar que comíamos esto durante el tiempo del templo. Maimónides, en las halajot de Pesach, cuando habla, en el Mishneh Torah, cuando habla sobre las leyes de Pesach, explica que uno debería de comer carnero asado durante la fiesta de Pesach. Él lo dice directamente, pero esa es la costumbre sefaradita, los hashim no se supone que lo hagan. Entonces, comer la carne de carnero, pero que sea cortada en trozos, para que la gente cuando lo vean sepan que no es el Korban Pesach. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Pesach era un carnero entero. Entonces cuando se ve, está cortado, se ve que no es el carnero de Pesach, que algo falta ahí, ¿ya? Entonces ponemos ese hueso en la mesa, también en la bandeja, para recordar el sacrificio de Pesach. Pero nada más para estar seguro de que ustedes sepan lo que me estoy refiriendo, el Korban Pesach es el carnero que el pueblo judío degolló, mató, sacrificó a Dios, y cogieron la sangre y marcaron las puertas. Ahora déjenme mencionarle una cosa. De acuerdo con la tradición cabalística y rabínica, la marca en la puerta de las casas era a la parte adentro. ¿No afuera? No afuera. Yo creo que era afuera. Ahora en las películas, en Hollywood, siempre la marcan afuera. Pero quiero mencionarles que es interesante, porque desde el punto de vista de los Mekubalim, y esto cuenta mucho en la Kabbalah, que la marca de la sangre estaba adentro, no estaba afuera. ¿Qué es lo que eso dice de la religión? Mucha gente pone sus marcas religiosas afuera para que los demás lo vean. Pero verdaderamente la marca religiosa no es para que los demás lo vean, es para que uno lo vea. Entonces, Dios no tiene que ver las cosas desde afuera, Él las ve desde adentro. Entonces la gente dentro del pueblo judío marcaron sus puertas por la parte de adentro. Interesante, ¿no? Ahora, quiero mencionar... Entonces el ángel tuvo que entrar a cada casa. Claro que sí. Bueno, a ver. Necesariamente para ver la señal. Sí, y los tiene que dejar entrar. Los ángeles andan siempre tratando de entrar a las casas del pueblo judío y de todas las naciones. El problema es que la gente no lo dejen entrar. Entonces esa es una parte importante. Ahora quiero mencionarle, porque yo sé que hay ciertos clientes míos que les gusta Kabbalah, no sé por qué. Entonces quiero mencionarles que el Zohar menciona aquí que esta sangre que se marcó la puerta tiene gran simbolismo. Uno ya lo mencioné anterior, que era el dios de los egipcios, que nosotros degollamos, matamos al dios de los egipcios y lo sacrificamos al dios de los hebreos. Entonces, matamos al cordero pascual. Exacto.
Entonces, cuando nosotros hicimos eso y lo sacrificamos a nuestro Dios, entonces estamos haciendo un acto de tremenda fe. Pero el Zohar explica que hay un pasuk, hay un versículo en la Torah que dice que ninguna persona que sea incircunciso pueda comer del Korban Pesach. Entonces explicamos que el día antes de la salida de Egipto, muchos judíos que vivían en la tierra de Egipto no se habían circuncidado. Entonces, para poder participar en el Korban Pesach, se pusieron en fila y recibieron una circuncisión de Moshe y de Aarón. Moshe y Aarón se sentaron. Hay una tradición hebrea que dice que los levitas eran los únicos, la tribu de Leví eran los únicos judíos que estaban circuncidados en Egipto. Los demás no se circuncidaban. Entonces, el día del éxodo de Egipto, antes de la noche, muchos judíos se pusieron en la línea para recibir la circuncisión, para poder participar en el Korban Pesach. Entonces Zohar dice que todos esos pellejos, Moshe y Aarón cogieron y los pusieron todos juntos y cogieron la sangre de la circuncisión y la mezclaron con la sangre del carnero, y eso fue lo que marcó las puertas de Israel. ¿Ya? Entonces, tremenda marca. Entonces tiene la sangre del carnero y la sangre de la circuncisión. ¿Se entiende? Por cierto, como era como una pirámide, el pituma ketoret, el incienso, se ponía en la misma forma para recordarle a Dios el sacrificio del pueblo judío cuando aceptamos la circuncisión. ¿Se entiende? Ahora, esta circuncisión es importante mencionarlo, y le voy a decir por qué. Porque, ¿es lo que quería saber? Ok, now I'm going to tell you. Te voy a decir por qué. Porque parte de la ceremonia de Pesach, parte del seder de Pesach, no es solamente recordar el éxodo de Egipto, no es solamente recordar la experiencia de haber sido esclavo y haber recibido la bendición de Dios de la libertad, sino también es cuando llegamos en la parte del seder, dice, Mitchila of de Avodah Zarah. En el principio nosotros éramos idólatras. Y Dios nos liberó de la idolatría a través de Abraham, que se separó de su padre y empezó el proceso de la conversión del pueblo judío, saliendo de la idolatría y apegándose a Dios. En otras palabras, parte de la experiencia de entender el éxodo de Egipto es dejar atrás todas las idolatrías, porque la idolatría esclaviza a las personas. El judaísmo, que presenta a un Dios invisible, que presenta a un Dios que está dentro de todas las personas, que está dentro de todo lo que tenemos la experiencia, le da la liberación. Entonces, la experiencia del pueblo judío al circuncidarse, aceptar la circuncisión para poder comer el Korban Pesach, es la experiencia de una persona que está pasando por el proceso de la conversión. En otras palabras, a través de la experiencia de ser liberado de Egipto, el pueblo judío está entrando a un proceso de conversión. Cuando el pueblo judío se circuncide, sale de Egipto, entra al desierto, cruza el mar. Al cruzar el mar, simbólicamente entran al mikvah. Y entonces cuando llegan al monte Sinaí, aceptamos la Torah. Es la misma experiencia que una persona que se está convirtiendo tiene. Si es un hombre, acepta la circuncisión, entra al mikvah, recibe la Torah, es la conversión de toda la nación de Israel a la religión de la Torah, a la enseñanza de la Torah. Es liberarnos de toda la idolatría. Entonces, la experiencia del pueblo judío de conversión es esta experiencia del éxodo de Egipto. Y por esa razón, ahora quiero mencionarlo porque es importante, por esa razón la Torah específicamente menciona en la noche del éxodo de Egipto, cuando Moisés recibe la profecía que el pueblo judío vamos a salir esa noche, le dice, y en el futuro, Dios le dice, y en el futuro cuando alguien quiera convertirse al judaísmo y quiera comer del Korban Pesach o quiera tener la experiencia del Korban Pesach, se tiene que circuncidar y entonces puede comer del Korban Pesach.
¿Por qué? Porque esta experiencia está relacionada específicamente a la idea de la conversión. Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir, cuando uno empieza a analizarlo, yo siempre le digo a mis colegas, como yo soy un rabino que he tenido la bendición de tener experiencias con personas que quieren convertirse al judaísmo, yo tengo otra perspectiva sobre el judaísmo que ellos. Muchas veces los judíos practican el judaísmo porque es su tradición, o simplemente porque sus padres lo hacían, o por sus antepasados. Es una tradición que es pasada. No estoy criticándolo, es correcto hacerlo así. Pero también tenemos que entender que si eso es simplemente, si el judaísmo es simplemente una práctica de la tradición, entonces simplemente es una reliquia del pasado que nosotros estamos manteniendo. Pero si alguien viene a convertirse al judaísmo, quiere decir que hoy en día todavía eso le está hablando a él. Todavía es algo que está inspirando a las personas. Entonces, si esa persona viene a convertirse al judaísmo hoy en día, entonces eso le da validez, que el judaísmo no es solamente una reliquia, una memoria del pasado, sino que es algo que está al día y que está motivando a las personas a conectarse a algo mejor, a una filosofía que los está liberando. ¿Ustedes me entienden lo que yo estoy...? Perfectamente. ¿Se entiende la idea? Perfectamente. Una cosa. Cuando yo esté comenzando esto, parecería como que algunos judíos pueden pretender que justamente practicar la fe judía es para aquellos que su raíz es 100% judía. Y uno leyendo libros ve cómo hay tantas manifestaciones de vida, de cultura judía en tantos pueblos, en Europa, en Latinoamérica, desde cuando antes de Cristóbal Colón, están estos judíos caminando. Y no saben en nuestra familia que judío tocó en otra familia y tenemos cosas judías. Entonces yo entiendo que la fe judía no es justamente un privilegio de que usted nació justamente de familia judía, sino es que realmente yo pienso cualquiera que quiera hacer la fe judía y lo practique, pues lo está haciendo bien, como usted dice. Absolutamente. A mí me inspira la fe. Yo no soy un convertido, un converso todavía, pero yo me siento cómodo aprendiendo con usted. Yo me siento cómodo, me siento bien. Yo no vendría aquí por venir, yo me quedo en mi oficina haciendo un negocio, pues yo vengo aquí porque entiendo que esto me inspira, me siento cómodo, me siento principalmente, siento cómodo. Lo único malo que entiendo que algunos judíos pueden entender que esto es algo, un privilegio de haber venido exactamente de una familia judía que se ha mantenido y que se ha mantenido. Por eso mismo, Ramón, por eso mismo lo estoy mencionando. ¿Sí? Por eso mismo lo menciono, porque es una parte tan importante de entender lo que es el judaísmo. El judaísmo está abierto a cualquier persona. Es tu derecho a pegarte, aprender, crecer. Ahora, quiero mencionar, cuando yo como maestro, como rabino, empiezo a explicar las cosas de Torah, si mis estudiantes estudian 10 años y al final de 10 años me dicen, rabino, me inspiró, me levanté, me sentí bien, pero no me quiero convertir, yo me siento satisfecho. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es compartiendo ideas, que todos nosotros podamos conectarnos. Si al final del día esa persona decide que no se quiere convertir, yo no me siento defraudado, nosotros hemos compartido. La persona que quiera convertirse y se siente que esto lo hace sentir bien, le da un sentimiento de estar completo, también lo acompaño. Yo tengo gran respeto para las personas que permiten que su alma les hable. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Una persona que decide, esto es lo que a mí me gusta y yo quiero vivir así, yo tengo gran respeto para esa persona. Y yo no creo que la Torah le da gran respeto solamente a las personas que nacen judíos. ¿Te das cuenta? No. David, el rey de Israel, de la línea de Mashiach, viene de una convertida. Ruth, la moabita, se convirtió. Ella es la abuela de David. Y grandes sabios de Israel, los grandes maestros de Israel, muchos de ellos venían de convertidos, o eran convertidos completamente. Onkelos es uno de los más famosos, pero Shmaya y Abtalión, que eran los presidentes, los nazí del Sanhedrin, los dos eran convertidos. Entonces, habían grandes números de rabinos
que venían de esa línea. Yeah. Rabino, hago el esfuerzo no hablar, porque no quería hablar, pero usted lo explicó muy claro cuando enseñó que la pirámide debía ser destruida, que todos tenían que ser iguales. Hashem estableció el principio de la unidad. Ya no diferencia entre nosotros. Exactamente. ¿Quién lo va a establecer? Exactamente. Entonces? El que se sale fuera de la línea de Hashem está fuera. Exactamente. Fuera. Exactamente. Está perfecto. Exactamente. Hashem es el Dios de todo. Exactamente. Entonces, yo hablaba con alguien hoy, porque tiene cierta creencia, no quiero tocarla, y me preguntaba a mí algunas cosas. Entonces yo le respondía, le dice, nosotros no creemos en el infierno ni en el cielo. Y usamos un término muy duro. ¿Cómo puede ser un padre bueno que nos va a condenar eternamente al fuego eterno? Eso puede ser un padre. Si tú como padre no lo vas a hacer, entonces, ¿cómo puede hacerlo un padre que te ama eterno? Lo entendió perfectamente. Eso no puede ser. Yeah. Ahora mismo, lo mismo. La misma respuesta. Exactamente. La misma respuesta. Y me gustó mucho lo de Pasobre, como el rabino estuvo explicando, porque va estableciendo toda una marca de un tránsito. Todo es tránsito, de la oscuridad a la luz, del mal al bien, dejando un pasado, todo un simbolismo. Sí. Fíjese cómo salimos de Egipto, de la esclavitud, a la libertad, y el tiempo puede adornar. Ahora, ¿sabe lo que te voy a decir? Me inspiras a llevarlo un poquito más lejos. Good for you. Me inspiras a llevarlo un poquito, lo quiero llevar un poquito más lejos todavía. Cuando nosotros hablamos que el pueblo judío originalmente, nosotros somos descendientes, cuando decimos Mitchila Ovdei Avodah Zarah, quiere decir que en el principio nosotros éramos idólatras. Una de las experiencias de ser idólatra es que la gente que tienen el concepto de la idolatría imaginan a Dios usando la imaginación humana. En otras palabras, cuando se imaginan a Dios, se lo imaginan como un hombre. Con limitaciones. Con limitaciones. Usamos la experiencia humana. La Torá rompe todos los ídolos y dice, no, Dios no es un hombre, no es una mujer, no es un hijo de Dios, no es un Dios que fue crucificado, es un Dios que es un espíritu. Y cuando la gente empieza a romper los ídolos y dejar toda esta cosa atrás, entonces recibe verdaderamente, en vez de ser limitado, que el simbolismo de la esclavitud es limitación, en vez de poner a Dios limitado, nosotros rompemos a ese ídolo y entramos a un mundo a donde el Dios no tiene limitaciones. Y anteriormente, en la primera clase hablamos sobre, hay ciertas filosofías que hablan la idea de que Dios creó al mundo, pero que tal vez lo dejó así. El éxodo de Egipto nos explica que Dios creó al mundo, está creando al mundo constantemente, en cada momento, porque Dios no tiene pasado, presente y futuro. Todo está junto al mismo tiempo, ¿ya? Entonces Dios está creando el mundo, y no solamente está creando el mundo, está dirigiendo el mundo. Está encaminando a todos los seres humanos y está cuidando a todos los seres humanos. Entonces cada persona tiene hashgacha pratit, tiene atención individual, que Dios tiene un plan para ellos. Y específicamente el plan es llevarlo a través de las experiencias que Él tiene en la vida para que deje sus limitaciones y supere sus limitaciones y salga de la esclavitud a donde Él nació y pueda superarlas y pueda desarrollar lo que Él tiene que desarrollar. Entonces Dios tiene un plan para cada persona y este es parte de la experiencia del éxodo de Egipto. ¿Ya? Y entonces imagínate el simbolismo de la circuncisión. Hay que hacer un cambio y dejar atrás lo que estaba tapándolo a uno. Entonces, cuando la Torá habla sobre la circuncisión, habla sobre la circuncisión del corazón. Jeremías, cuando habla de la circuncisión, cuando venga el Mesías... Porque es un pacto que estamos haciendo. Es un pacto, exactamente. No pero puede ser nada más un aspecto físico que está practicando. Exactamente. Pero también lo que pasa es que mucha gente adopta una filosofía, pero eso es solamente filosófico. El judaísmo, cuando tiene una filosofía, la manifiesta en una forma física. Sí. ¿Me entiendes? Entonces tenemos el simbolismo directamente. Niveles, a todos los ¿Se entiende? Correcto. ¿Se entiende? Ahora, todo este simbolismo que se pone en la mesa, al final, durante el Seder, se van a usar.
Y todo esto, a través de el contar la experiencia del éxodo de Egipto, se hacen muchas diferentes cosas para poder contarlo. Uno de ellos es en el recontar lo que ocurrió en la mesa de Pesaj. Nosotros los separaditas acostumbramos no solamente cantar y decir las oraciones y comer las comidas, pero también actuar la experiencia. Entonces, durante el seder de Pesaj, nosotros cogemos la matzá que ya rompimos, la ponemos en una funda y la cargamos, y tenemos una vara y nos paramos y caminamos y actuamos, dramatizamos el éxodo de Egipto. Entonces, cuando nosotros salíamos y caminábamos en mi casa y regresábamos a la mesa, mi mamá nos decía, ¿de dónde vienes? Y nosotros le decíamos, de Egipto. Y entonces nos decía, ¿y a dónde vas? ¿Ya? Y la respuesta es, a la tierra prometida. ¿Ya? Entonces, es importante porque estamos dramatizando la experiencia físicamente, y a los niños les gusta mucho porque cantamos y bailamos y nos paramos de la mesa y cargamos todo eso. Los ashkenazim no acostumbran a hacer esto. Entonces, pero nosotros sí. Y entonces, al cantar y a bailar y actuar así, pero hacer la pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Qué es lo que dice? Yo vengo de la tierra de la esclavitud, de la limitación, del sufrimiento. Ahí no te quedes. ¿Para dónde vas? Para la tierra prometida. Cuando yo estaba estudiando psicoterapia, nunca se me olvida, yo tenía una doctora Ann, que era una coreana, doctorado en social work, genio, psicoterapia. Y había una estudiante, una colega mía, que quería que ella le dé la receta mágica para la terapia psicológica. ¿Qué es lo que se supone que uno le diga a un paciente? Él dice, no hay una receta mágica. Simplemente habla con ellos, dirígelos. Pero entonces le empujó tanto que la doctora le dijo, yo sé cómo resolverlo. Le dice, yo fui, de verdad, les voy a contar lo que pasó. Esta coreana le dijo a la clase que ella había ido a un seder de Pesaj y vio lo que los judíos estaban haciendo en el seder de Pesaj. Es coreana, cristiana. Vio lo que había pasado en el seder de Pesaj y dice, eso es psicoterapia. ¿Cuál es la psicoterapia? Cuéntame lo que te ocurrió en tu vida. Cuéntame tu sufrimiento. Cuéntame cómo te liberaste de este sufrimiento y cuéntame lo que vas a hacer con esto ahora. ¿Se entendió? Todo es el contar la historia de la vida de uno, las cosas que les han ocurrido y cómo uno las superó. Y no solamente cómo uno las superó, pero ahora que lo he podido superar, ¿qué yo voy a hacer con esto? ¿Cómo yo voy a terminar la historia? No solamente que lo superé, pero también cómo yo voy a transformar al mundo, voy a cambiar al mundo, voy a mejorar al mundo por mi experiencia que yo he tenido. Es cómo superar, no quedarse víctima. El judaísmo es cómo levantar a un pueblo. Por esa razón, cuando mucha gente, como me preguntó una vez una reportera, si yo soy líder judío o si soy líder hispano. Y yo le dije, bueno, los dos. Entonces me dijeron, escoge una. Entonces le tuve que decir la verdad, le dije, yo soy líder hispano. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que la única forma que nosotros nos vamos a liberar y vamos a superar nuestros problemas es cogiendo control de nuestra vida y diciendo, esto nos ocurrió, vamos a hacer un cambio. ¿Ya? Cuando los poderes coloniales entraron a las tierras de nosotros, crearon una experiencia que era ser humilde, aceptar todas las cosas que nos hacían y quedarnos callados. Entonces mucha gente en Latinoamérica hemos aprendido a sufrir en silencio o quedarnos víctimas. El judaísmo dice no sufras en silencio, identifica lo que está pasando, conéctate a lo único que te puede ayudar a levantarte de eso y vuélvete un agente de cambio. Ese es el judaísmo. Rabino, pero usted es ideal para ese tipo de campaña.
porque es rabino y social worker. Y digo, perdón, Rabbi, conéctate. Conéctale a lo único que puede superarlo. A lo que puede superarlo. Dios te puede ayudarte a superar eso. Porque Dios tiene la potestad de liberarnos de cualquier situación. ¿Sí? Entonces, la razón que quiero andar con todo esto es porque la noche del Seder de Pesach no es solamente el contar lo que ocurrió con el éxodo de Egipto, sino es un momento de decir ¿cómo salir de eso? ¿Cómo hacer gran cambio? Es el momento de cambio. ¿Ya? Una de las costumbres sefaraditas muy bonitas que se hacía en mi casa, cuando nosotros contábamos, dice el Haggadah, dice, Bechol dor vador, Hayav Adam lirot et atzmo, que ilu hu yatza miMitzrayim. En cada generación, uno se tiene que considerar como si uno mismo fue el que salió de Egipto. ¿Qué es lo que hacíamos? Contábamos cosas que ocurrieron en nuestra vida que Dios nos ayudó. Tuve este problema este año, pero con la ayuda de Dios pude superarlo. Entonces, no es solamente el éxodo de Egipto, sino es también el éxodo de todos los Egiptos que uno se encuentre. ¿Se entiende la idea? Ok. Las primeras 2 noches, aquí en el exilio, se hace el Seder de Pesach. Cada paso del Seder de Pesach, nosotros vamos a montarlo con el PDF que tenemos de la Haggadah. Cada paso del Seder de Pesach está relacionado y cada uno usa estas. Lo más importante, de acuerdo con el Seder de la Haggadah, dice que se tiene que mencionar 3 temas: Pesach, Matzah y Maror. Y ya mencionamos cuál es el Pesach. ¿Qué es lo que es Pesach? ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo que es Pesach? Lo comer los 5. Bueno. No, Pesach es el carnero. Se llama Pesach. Cuando yo estoy refiriendo, por eso que les pregunté, para estar seguro. La fiesta se llama Pesach específicamente por el Korban Pesach, que es el sacrificio pascual que se ofreció en esa noche del Éxodo. La sangre que marcó las puertas causó que cuando entró la presencia divina a Egipto, a matar a los primogénitos de Egipto, cuando la marca de esa sangre del Korban Pesach no le pasó nada a esas casas. ¿Se entiende? Entonces, el Pesach quiere decir que sobrepasó las casas de Israel. Entonces, cuando hablamos en el Seder de Pesach, se tiene que mencionar Pesach, el Korban Pesach, el carnero que fue sacrificado. El segundo es Maror, que son las hierbas amargas. Las hierbas amargas nos recuerdan del sufrimiento de ser esclavos de Faraón en Egipto. También nos recordamos cuando comemos el Korban Pesach, cuando comemos el Maror, cuando comemos las hierbas amargas, nos recordamos que esa hierba amarga se suponía que se comía junto con la matzah, con el Korban Pesach, la carne del carnero y también las hierbas amargas. Entonces el otro es, entonces tienes Pesach, matzah y Maror. El matzah es los panes que se comen para recordar el éxodo de Egipto y el pan de la aflicción. El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.torahtropical.com. Shalom.